Hemos estado ya varios meses estudiando acerca de la ley de Dios y más puntualmente los 10 mandamientos. Y esta mañana vamos a iniciar el estudio del cuarto mandamiento. Y el subtítulo de la clase de esta mañana le he puesto el establecimiento y la autoridad del día de reposo. Así que esta mañana no vamos a entrar de lleno a ver qué es lo que Dios demanda de nosotros para observar santo el día de reposo, sino más bien vamos a estar viendo el fundamento y la autoridad del mismo. Y cuando hablo de la autoridad del mismo, entiéndase a la vigencia que este día de reposo o este mandamiento tiene para todos los hombres, aún en nuestro tiempo. Eso es lo que estaremos viendo. Y vamos a decir todos juntos, el cuarto mandamiento está en Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Entonces, como les decía al inicio, este mandamiento, más bien esta mañana estaremos viendo la institución o el origen, o si usted quiere llamarle, el establecimiento del día de reposo y su autoridad. Ahora, creo que en otras ocasiones anteriores lo había venido diciendo, hay 2 mandamientos dentro de la ley de Dios que son generalmente los más menospreciados, que son el segundo y el cuarto mandamiento. Y sin embargo, aún entre estos 2, el segundo y el cuarto mandamiento, el mandato, el mandamiento que más polémica genera, que más menospreciado es, el más mal entendido, es justamente el cuarto mandamiento. Y a nivel personal yo estoy muy gozoso de entrar a estudiar este cuarto mandamiento, porque para mí es fundamental que los cristianos y que nosotros específicamente como Iglesia de la Gracia del Señor Jesucristo tengamos un entendimiento sólido de lo que implica este mandamiento, para que nosotros podamos observarlo de manera santa, así como está estipulado en este mandamiento. Ahora, ¿por qué genera tanta polémica este mandamiento? Bueno, porque la mayoría o muchas personas al día de hoy, que no fue la característica de hace cientos de años atrás, pero al día de hoy muchas personas han entendido o interpretado que el cuarto mandamiento no es ley moral. Les recuerdo, habíamos visto en clases introductorias, y por eso al día de hoy espero que los que han estado repasando las lecciones o tienen un recuerdo de lo que vimos en las primeras clases, entiendan hoy por qué era tan importante, antes de ver cada mandamiento, tener esa clase previa, donde hicimos una distinción entre lo que era la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Bueno, ahora, en este momento, esto es importante para que nosotros observemos por qué el cuarto mandamiento, aunque tenía aspectos ceremoniales, es sin embargo una ley moral. Entonces, quienes consideran que el cuarto mandamiento es simplemente ceremonial, ellos dicen, este mandamiento tiene su institución en la ley. O sea, los que dicen esto dicen, hasta en Éxodo 20, como está en nuestras Biblias, Dios dio este mandamiento al hombre para que lo guardara. Y entonces el pensamiento erróneo de ellos es consistente. Si ellos piensan que eso fue solo en ese momento, en ciertos sentidos consistentes, si ellos piensan que fue solo en ese momento y solo para Israel, entonces está bien, ya no aplica para nosotros. El problema que ellos es que estas personas no ven
que la ley en los 10 mandamientos es el resumen de toda la ley moral de Dios, y que este cuarto mandamiento, al igual que el primero, el segundo y todos los demás, fue encerrado o fue escrito por el mismo dedo de Dios, como lo vimos en ocasiones anteriores, apartándose así de toda la otra ley ceremonial que ya nosotros hemos visto que ha caído en desuso porque tenía su propósito de mostrar a Cristo, y Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, esta mañana consideraremos, no por lo que yo les venga a decir, ni por lo que alguien más diga, sino por la Escritura misma, dónde está el origen de este mandamiento. Y vamos a ver entonces que el mandamiento no inicia en el Éxodo 20, sino que está desde el principio mismo. Y lo primero entonces que nosotros debemos ver es Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Tan solo en el primer libro de la Biblia nosotros encontramos la institución del día de reposo. Génesis 2, versículos del 1 al 3. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mis hermanos y amigos, este es el primer mandamiento de los 10 mandamientos que es mencionado en la Biblia. Es el primer mandamiento. Y aquellas personas que dicen que este mandamiento era simplemente para un tiempo específico y para un pueblo en específico, no tienen cómo explicar esto. Porque a lo más que ellos llegan a decir, no, está bien, el Señor santificó el día de reposo cuando creó los cielos y la tierra, pero no mandó a guardarlo, dicen ellos. No mandó a guardarlo. No hay una ley positiva que diga, como Dios hizo eso, entonces ustedes lo van a hacer. Bueno, eso es justamente la mala interpretación que nosotros ya hemos estado viendo acá. Recuerdan que cuando vimos el segundo mandamiento les decía que Dios nos habla a través del ejemplo, por mandatos o preceptos, ¿cierto? Entonces, o por las acciones de Dios. Esto es una acción de Dios. Vean lo que dice el texto. Y reposó el séptimo día. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Reposar. Ahora, nosotros no debemos entender que este reposo se refiere a que Dios experimentó cansancio y entonces Él se cansó y tuvo que reposar. No, primeramente aquí hay una cuestión de conmemorar la creación de Dios. Y si nosotros nos vamos al libro de los Salmos, vamos a ver muchos salmos donde exaltan la obra de la creación de Dios. Bueno, para decirlo en términos humanos, es como que Dios haya creado en 6 días todo lo que Él determinó crear y se deleitara en su creación. Y esa palabra en otro texto que se traduce en nuestras Biblias también como reposo significa refresco o deleite. Y ese es el propósito, o más bien la acción que nos revela la Escritura a nosotros. Dios se deleitó en las cosas que Él había hecho. Como cuando usted hace un trabajo, usted lo termina y usted se siente contento porque hizo bien su trabajo. Bueno, para que nosotros entendamos a Dios con mentes finitas, Dios nos habla a nosotros en un lenguaje que nosotros pudiéramos entender. Y entonces Dios toma esta acción de reposar. Y esta sola acción, hermanos y amigos, es normativa para nosotros. Lo que Dios hizo es lo que nosotros también debemos hacer. Pero vean que Dios no se quedó solamente con la acción, sino que también en el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ahora, como nosotros estamos tan acostumbrados quizás a utilizar el nombre del Señor en vano y decimos una bendición de manera tan superficial como Dios le bendiga, nosotros tal vez vamos a pensar que Dios está diciendo esto también de la manera en la que nosotros lo usamos. Dios bendiga este día.
y bendijo Dios el séptimo día. No, mis hermanos, cuando Dios bendice algo, verdaderamente lo bendice. Pasa lo que Él ha dicho, porque Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra toda clase de seres vivientes, y la tierra produjo toda clase de seres vivientes. Y cuando aquí se dice que Dios bendijo el séptimo día, es porque realmente lo bendijo. Y no solamente lo bendijo, sino que dice, y lo santificó. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que lo que Dios generalmente santifica son personas o cosas, ¿cierto? Los sacerdotes, los levitas, tenían que pasar un proceso de purificación, de santificación. Los utensilios de la casa del Señor, del templo, tenían que ser purificados también. Esta palabra santificar significa apartar para un uso fuera de lo común, para un uso santo, solemne, honroso. Y lo que nosotros vemos en el principio es que Dios santificó el día. Y vean, esto es interesante porque no dice que santificó a las personas en ese día. Dice santificó propiamente el día. Dios apartó un día entre 7 para honrarlo por encima de todos los demás días. Y esa es la proporción que nosotros debemos ver. Es un día entre 7. Y quiero citar para ustedes lo que dice el pastor Alan Don. Alan Don es el pastor que tuvimos aquí predicando de los Estados Unidos. Este hombre, para los que no saben, es un teólogo muy preparado, muy preparado. Y él tiene un artículo llamado Los fundamentos del día de reposo. Y vean cómo lo dice él de manera tan certera. Una cosa es cierta, bendijo Dios el séptimo día, un acto que consiste en el discurso divino, esto significa en palabras, pero la revelación preliminar, o sea, lo que Él hizo antes de dar su palabra, que condujo al séptimo día, en el que Dios guardó el día de reposo, es una revelación que consiste en la acción divina. O sea, la acción divina aquí, según Alan Don, es que Él reposó de toda su obra. Dice él, es una conducta reveladora. En realidad, es un comportamiento normativo designado para comunicar al hombre cómo es que, por ser portador de la imagen de Dios, ha de comportarse y ordenar su trabajo en el transcurso del tiempo. Al acabar su trabajo entraría, al igual que Dios, en el descanso del día de reposo. El hombre debería actuar como Él lo hizo. Ahora, vemos entonces que el día de reposo está instituido según Génesis en el principio. Allí Dios instituyó el día de reposo. Y todos ustedes saben que nosotros debemos ser muy atentos a leer la palabra de Dios. Debemos escudriñarla con minuciosidad. Y más aún en este mandamiento, o sea, este mandamiento no es la excepción, porque en este mandamiento cada palabra es importante. Por ejemplo, ¿cómo inicia? En Éxodo 20, 8, acuérdate. ¿De qué se tiene que acordar usted? Vean que la ley no dice, a partir de ahora van a guardar un día de reposo. No, sino que dice, acuérdate. El mandamiento mismo nos lleva hacia atrás. Es algo que ya, al menos, el linaje piadoso de Abraham y de Sed y todos los descendientes que se les conoce como la simiente piadosa, ya guardaban este mandamiento, o al menos sabían que debían de guardarlo. No creemos que lo hayan hecho de una manera adecuada, obviamente por el pecado del hombre, pero ellos ya entendían. Esto es un recordatorio de Dios, donde les está diciendo al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo. Así que esto señala hacia atrás, pero como vamos a ver también en otras lecciones, el día de reposo no señala solamente hacia atrás, sino que señala hacia el presente y aún tiene una función escatológica, haciéndonos a nosotros mirar hacia el futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, hacia el pasado recordamos la acción de Dios, que en el principio mismo Él reposó y santificó, bendijo y santificó el séptimo día.
En el presente, este mandamiento nos manifiesta que nosotros debemos de vivir cada día para la gloria de Dios, preparando nuestro corazón para venir a reverenciarle en el día santo que Él ha estipulado. Y hacia el futuro nos muestra también la palabra en Hebreos 4, que hay todavía un reposo para el pueblo de Dios. Este día de reposo nos recuerda que, aunque estamos viviendo anticipadamente el reposo que Cristo nos ha dado a los cristianos, sin embargo hay un reposo completo cuando estemos en la gloria con Él. Entonces vemos que cada palabra es importante. De hecho, lo voy a mencionar ahora porque no sé si en el transcurso de las lecciones tengamos el tiempo para ver tantas cosas de este mandamiento, pero acompáñenme de nuevo a Éxodo 20. Vean cómo cada palabra aquí es importante. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya nos dice entonces que hay algo que las personas sabían. Ya tenían que acordarse de aquel día de reposo. Tiene un propósito, santificarlo. O sea, es un uso fuera de lo común, fuera de los demás días de la semana. Pero vean, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es un mandamiento. El mismo día de reposo que nos manda a santificar a Dios y descansar de todas las obras, también Dios nos dice, trabajen, vivan con el llamamiento que Dios les ha dado, el llamamiento particular. Trabajen. Eso es un mandamiento. Pero si nosotros no vemos palabra por palabra, vamos a pensar que simplemente el mandamiento se apoya en conservar santo el día de reposo. Un puritano decía que podía haber alguien que guardara el día de reposo, que lo santificara, que fuera deseoso de conocer más de la Escritura, pero si vivía sin un llamamiento, eso no era más que un hipócrita. Porque Dios ha ordenado el trabajo incluso desde la creación. Y lo que nos dice es que debemos de trabajar. Pero vean que en el versículo 10, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Bueno, es que dicen algunos, el séptimo día descansamos, nos podemos levantar tarde, porque ya hemos trabajado toda la semana. Porque el día es para mí. No, el día es para nuestro beneficio. Pero en primera instancia es para Dios, para adorarlo a Él. Y por eso con mucha más razón debemos estar atentos a honrarle, porque el día es para la adoración a Él. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Ahora, estas cosas son particulares, es una aplicación particular para el pueblo de Israel, porque Dios requería que Israel entendiera estas cosas. Al día de hoy, nosotros ya no tenemos en la mayoría bueyes, ni tenemos siervos, ni criados. Eso era algo particular para Israel. Era una aplicación del mandamiento particular. Sin embargo, hay principio para nosotros aquí, o aplicación para nosotros aquí. Yo tengo una empresa, entonces yo sé que yo tengo que guardar el día de reposo, pero mando a trabajar a mis empleados. Eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice que no haga nada ni usted, ni su siervo, ni su criada, ni sus hijos. Entonces debemos prestar suma atención a cada palabra en este mandamiento. Ahora, para volver al mandamiento en el versículo 11, porque alguien puede decir hasta aquí, bueno, pastor, pero yo todavía creo que Dios no ha ordenado en la creación el día de reposo. Cierto, alguien lo puede decir, pero vamos entonces al mandamiento a poner atención. ¿Cuál es la razón que Dios da en este mandamiento en Éxodo 20, versículo 11? Leámoslo de esta manera. Acuérdate del día de reposo. Y el pueblo le pregunta a Dios, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Veamos esto, hermanos y amigos, quiero que esto quede claro, porque el mismo mandamiento en Éxodo 20 nos deja ver que la acción de Dios es normativa. Vean que el mandamiento no dice, y el mandamiento escrito por el dedo de Dios no dice que Dios simplemente bendijo el día de reposo y lo santificó,
sino que lo primero que dice es, Dios reposó en el séptimo día. Y la palabra que sigue es muy importante, por tanto. O sea, porque Dios reposó, entonces Dios lo bendijo y lo santificó. Vean que el mismo mandamiento nos habla claramente que la acción divina es normativa. Aun si Dios no hubiese pronunciado esas palabras, el hombre tenía que reposar el séptimo día. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros en este mandamiento. Ahora, aquellos que dicen que el día de reposo o este cuarto mandamiento era simplemente ceremonial, no tienen cómo explicar muchas cosas. Si este mandamiento realmente hubiese caído en desuso con la ley ceremonial, ¿cómo es que a lo largo de toda la Escritura se nos habla tan duro, o Dios habla tan duro contra su pueblo por no guardar los días de reposo? Usted puede leer eso, por ejemplo, en Nehemías 13. Hay palabras duras para aquellos que no guardan el día de reposo. Jeremías habla también de que son malditos los que no lo hacen. Son palabras muy duras. El Señor Jesucristo, entre las cosas con las que más debatió y corrigió a los fariseos, fue justamente con el mal entendimiento del día de reposo. Mis hermanos, si esto fuera una ley que fuera a caer con el tiempo porque Cristo vino, no se le daría tanta importancia en la palabra de Dios. Pero lo cierto es, como les decía, es el primer mandamiento de entre los 10 mandamientos que se menciona de manera clara y explícita en la Escritura, desde la creación misma. Ahora, vamos a ir a un ejemplo en la Escritura. Acompáñenme a Éxodo 16. Y espero que con este texto, si todavía hay dudas de que el día de reposo ya era guardado antes de la ley, que espero entonces que este texto abra los ojos. ¿Qué sucedió en Éxodo 16? Bueno, el pueblo se había quejado, Dios les mandó carne, golondrinas, y les mandó pan en la mañana y las golondrinas como carne para la tarde. Versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretían. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Recuerden, hasta aquí lo que Dios le había dicho a Moisés era que le dijera al pueblo que solo una porción por día. Pero vean lo que dice aquí. Ya en el sexto día recogieron 2 porciones. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ahí fueron porque, Moisés, miren lo que está pasando aquí. Usted había dicho que solo 1 por día, pero ahora en este sexto día están recogiendo doble porción. Versículo 23. Vean la respuesta de Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo.
el reposo consagrado a Jehová. Lo que habías de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Éxodo 16, la ley se dio en Éxodo 20. No hay mandato aquí de Dios diciéndole a Moisés que le diga al pueblo que el 6º día recojan doble porción, sino que aquellos entendidos dentro del pueblo que sabían que debían de guardar el día de reposo, asumieron y recolectaron 2 porciones para no hacer nada el día de reposo. Ahora, vean la narrativa. Nos ha dicho que algunos guardaron, desobedecieron al principio, y hedió y se enojó contra ellos Moisés, porque se cubrió de gusanos. ¿Por qué ellos entonces volvieron a guardar o desear guardar para otro día si ya Dios les había corregido y ya Moisés los había exhortado, amonestado? Porque el pueblo sabía que el día de reposo estaba instituido desde la creación misma y ya el pueblo de Israel lo guardaba. Recuerden, Éxodo 16 aún no había entregado Dios la ley. Así que aquellos que opinan que el 4º mandamiento es un mandamiento dado únicamente a Israel y otorgado en primer lugar o instituido de manera obligada a guardar en el Éxodo 20 cuando Dios da la ley al pueblo, no tienen cómo explicar esto. Díganme, ¿cómo se va a explicar esto? Si es el ejemplo que nosotros vemos en la Escritura, y Moisés lo entiende. Cuando la gente va, por decirlo de una manera jocosa, a ponerle los chismes a Moisés, Moisés lo entiende. Y él dice: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Y vean que las palabras de Jehová son muy similares a las del mandamiento. Versículo 26, 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Mis hermanos, este mandamiento no está instituido en el Éxodo 20. Este mandamiento está instituido en la creación misma. Y vemos entonces que no solamente está instituido en la creación misma, sino que la causa proviene de la acción de Dios o de Dios mismo. Y eso es lo que nosotros ya hemos visto, tanto en Génesis 2 como en Éxodo 20. El origen del mandamiento es, en primer lugar, la acción divina, y reposó Dios el 7º día. Ahora, hagamos preguntas. ¿No pudo haber creado Dios todas las cosas en un instante? ¿Cierto? ¿Verdad? O podía haber durado más si Él quería. Pero Él simplemente hubiese dicho todo listo y todo listo. ¿Qué necesidad tenía Dios de establecer un día santificado entre 7? Bueno, la necesidad era nuestra, que nosotros reconociéramos el carácter de Dios. Y recuerden, el mandamiento es dado en el estado de inocencia, por decirlo de esta manera, o de integridad, el hombre. No había pecado todavía. Y el hombre debía consagrarse a Dios de la manera en la que Él lo había hecho. Como les dije antes, esto no significa tampoco que Dios tuvo que reposar. Y es aquí justamente donde vemos también la moralidad del 4º mandamiento. Porque aquellos que dicen no es una ley moral, la pregunta frecuentemente es, tal vez a ustedes alguien se los ha preguntado en alguna ocasión, ¿qué tiene de moral guardar un día para el Señor? No son todos los días iguales.
La Biblia no dice en Colosenses que nadie os juzgue en días de reposo o días de fiesta. Entonces, ¿qué vamos a responder nosotros? Vean que esto es importante y por eso digo de manera particular, la iglesia del Señor Jesucristo aquí en Barranca debemos comprender, porque antes de pasar a ver cómo guardar este día santo como el Señor lo ha mandado, es necesario que veamos la institución y su autoridad, porque si no podríamos ser como robots o en un estado mecánico. Bueno, es que yo asisto a una iglesia donde nos reunimos los domingos y creemos que el domingo es el día del Señor. ¿Pero por qué? Es que yo no sé cómo explicarlo. A mí me lo han enseñado, pero yo no sé. Tristemente eso pasa. Y aunque sea correcta una práctica así, sin el entendimiento no hay una observancia correcta del día de reposo. Porque para observarlo realmente santo debemos ver primeramente el fundamento y después ver lo que Dios ha determinado que no hagamos y que sí hagamos. Y eso es otra cosa importante en este mandamiento. Vean ustedes, ¿cuál es el mandamiento más largo de los 10? El cuarto mandamiento es el más largo. Tiene más argumentación y sobre todo vean algo llamativo. Tiene el aspecto negativo, o más bien, en primer lugar, el aspecto positivo y también el aspecto negativo. Acuérdate para santificarlo, 6 días trabajarás, mas el séptimo día de reposo no hagas en él obra alguna. Vean la importancia de este mandamiento para Dios. Dios quería que a los hombres le quedara esto tan claro, tan marcado, y pienso yo que porque Dios sabe que nuestro corazón y nuestra carne, egocéntrica y egoísta, no va a querer sentirse bien observando todo un día santo para el Señor. Y Dios ha dejado esto tan claramente establecido que no solamente nos dice, acuérdese del día de reposo, sino que también nos dice, no haga en él obra alguna. Lo encerró completamente. Ahora, los demás mandamientos en su mayoría son negativos, o sea, nos dice, no matarás, no cometerás adulterio, y nosotros ya hemos visto que hay más en el mandamiento, hay también un deber contrario, pero en este caso, de manera específica y particular, Dios ordenó que todo fuera tan claro, o habló de manera muy clara. ¿Y cuál es entonces el deber moral de este mandamiento? Bueno, veamos nuestra sociedad. Las personas se han apartado de Dios, las instituciones hasta educativas se han apartado de la Escritura, los gobiernos, las iglesias se han apartado de la Escritura. ¿Por qué? Porque no están adorando a Dios de la manera en la que Él lo ha ordenado. No solamente Él nos da elementos correctos para adorarle, sino que nos da un tiempo especial para adorarle, porque esto no significa que solo en el domingo adoramos a Dios, no, lo adoramos todos los días. Con aquellos que nos dicen, pero es que todos los días hay que adorar a Dios, sí, todos los días hay que adorar a Dios, pero de manera especial Dios santificó, apartó, consagró el día domingo para que nosotros reposemos de todas nuestras obras. ¿Y cuál es la moralidad entonces aquí? Como alguien observó que la mejor manera de crecer o madurar en el discipulado cristiano es en el día del Señor a través de la adoración de la iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en Romanos 1? Aquellos que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, cayeron en toda una serie de perversiones a los cuales Dios les entregó una mente reprobada. Al final de cuentas, el pecado que vemos hoy plasmado en la sociedad es por faltar a este mandamiento de consagrarse al Señor de manera real, genuina, con un corazón sincero. Y aquellas iglesias que no están observando este mandamiento, entonces es lógico que no van a tener una adoración genuina, que van a adoptar todas las formas mundanas para tratar de adorar a Dios, no van a tener un compromiso real con el Señor, porque esto que nos dice el mandamiento requiere compromiso. Dios bondadosamente nos dice, tiene 6 días para hacer todo lo que usted quiera. Tiene 6 días para preocuparse usted cómo proveer a su familia, a sus hijos, tener todo lo necesario.
pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y vemos algo maravilloso aquí, que Dios no es un padre descuidado con sus hijos, sino que Él da porción doble para el viernes, para que no se preocupen por la provisión necesaria de sus cuerpos para el día domingo, en el que es un reposo para el Señor. Ya esto nos habla de la providencia de Dios para aquellos que honran su día. Pero hay otro aspecto más que nosotros podríamos ver también para hablar de la vigencia o la autoridad de este mandamiento. Y es que es un mandato de la creación, o es una ordenanza de la creación, como se le ha llamado popularmente o comúnmente en la teología, a mandatos que Dios instituyó en el principio. Y esto va a afirmar lo que ya hemos visto hasta este momento. Dios instituyó eso en la creación. ¿Estaba Israel en la creación? Estaba Adán, el padre de toda la raza humana. Israel fue un pueblo que después el Señor apartó a través de Abraham. Pero en el principio era una sola raza. Bueno, y en este caso puntualmente era Adán el único que estaba. Adán en su estado de integridad, y Dios le da este mandamiento. Así que con solo ver ese aspecto de que es una ordenanza dada en la creación, ya nos dice a nosotros claramente que esto no es solo para Israel. Es cierto, como parte del pueblo del antiguo pacto, habían cosas adjuntas al mandamiento del día de reposo, pero su esencia, su propósito particular, conservar un día santo entre 7, sigue vigente porque es ley moral. Y vamos a ver esto un poquito más a detalle. Los mandatos de la creación. Bueno, ¿cuáles son esas ordenanzas de la creación? Yo no voy a estar explicando esto detalladamente porque no es nuestro tema, pero lo traigo a colación para que nosotros entendamos que la misma Biblia, a través de otros aspectos, nos muestra que esta ordenanza de la creación va más allá de la ley y por lo tanto sigue vigente. ¿Qué son entonces las normas de la creación o las ordenanzas de la creación? Son todas aquellos mandamientos o ordenanzas que Dios instituyó en el principio para el hombre que hiciera. Por ejemplo, Génesis 1:28 dice varias. Vemos que Dios manda al hombre a procrear, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Vemos entonces que Dios ha mandado al hombre a poblar la tierra. ¿Cómo son menospreciados estos mandamientos? Procreación. Se casa alguien y tristemente los mismos cristianos, no tenga hijos. No disfrute. Porque no ven el mandamiento de Dios en la creación. Un propósito del matrimonio es la procreación. Debemos obedecer a Dios de esta manera. Poblar la tierra. Hoy en día se hacen intentos para reducir el número de la tasa de natalidad. Ya no quieren nacimientos en muchos lugares. Dominar sobre las criaturas de la tierra, eso era una orden que Dios le dio también al hombre. Pero tenemos leyes para proteger a los gatitos y a los perritos y abortamos a los niños que son creados a imagen y semejanza de Dios. Porque el hombre se ha corrompido, no quiere honrar al Señor, no quiere adorarle y entonces es inmoral. Dios ha mandado al hombre a trabajar, eso está en Génesis 2:15. Lo dio para que labrase el huerto en el que lo puso. Y Dios ordenó el día de reposo, como lo vimos en Génesis 2, versículos del 1 al 3. Y además Dios instituyó el matrimonio en la creación. Génesis 2, 18, 24. Y esto tiene una particularidad que ya vamos a ver. Voy a citar ahora a Juan Carlos Ryle, un santo de la antigüedad. Al observar, obviamente de manera breve, las ordenanzas de la creación, Juan Carlos Ryle dijo lo siguiente: me dirijo a la historia de la creación. Allí leo que bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Encuentro el día de reposo en el principio mismo de todas las cosas. Hay 5 cosas que se dieron al padre de la raza humana el día en que fue formado, o sea, a Adán. Dios le dio una morada, una obra que hacer, un mandato que observar, una ayuda idónea para ser su compañera y un día de reposo que guardar.
Soy totalmente incapaz de creer que estuviera en la mente de Dios el que hubiera un tiempo cuando los hijos de Adán no debieran guardar un día de reposo. Y ese mismo pensamiento debiéramos tener nosotros, incapaces de pensar que hubo algún tiempo en el que Dios permitiera que no se guardara un día de reposo, o que tuviera en mente que no se guardara un día de reposo. Ahora, algunos han sugerido, porque esto no es algo nuevo, hermanos, muchos objetan todas estas cosas y algunos dicen, bueno, pero es que las ordenanzas de la creación no tienen ninguna aplicación para nosotros en esta época de la gracia o del nuevo pacto. ¿Será eso cierto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Tomemos el caso del matrimonio, porque Jesús confirmó la relevancia ética del matrimonio como una ordenanza de la creación. Mateo 19, versículos del 4 al 5. Les pongo en el contexto. Los fariseos llegaron a tratar de buscar en Jesús alguna falta o de probarlo, y le comenzaron a preguntar acerca del divorcio. Jesús responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero la pregunta era del divorcio, y Jesús los remite a la creación. Entonces Jesús no tenía en su mente que aquellas ordenanzas de la creación ya no seguían vigentes ahora. Claro que tenía él en mente que el matrimonio era vigente. Estas palabras de Jesús nos proveen una base para creer que el día de reposo, como una ordenanza de la creación, al igual que Jesús lo refleja en el matrimonio, posee un carácter perdurable. Así que nosotros no debiéramos esperar a que se repitiera en el Nuevo Testamento un mandato positivo que nos diga: guarden el día de reposo. Hay muchos cristianos que piensan que la ley ahora son 9 mandamientos. Todos menos el día de reposo. Porque es que la Biblia no dice que lo guardemos. Bueno, la Biblia no dice muchos otros mandamientos, de hecho, de manera explícita. Y sin embargo, contra eso no tiene ninguna objeción. La objeción viene por el corazón no dispuesto a honrar al Señor un día completo entre 7. Esa es la objeción real que hay en el corazón de las personas. Ahora, y nosotros podríamos preguntar, bueno, Dios escribió estas leyes con su propio dedo. ¿Dónde está el mandamiento a que no lo observemos? Porque lo que nosotros vemos de la ley moral es que es distinta a la ceremonial. Y el 4º mandamiento estaba allí entre esas que, como les digo, Dios escribió con su dedo. No que Dios tenga forma, pero Él nos habla a nosotros de una manera que lo podamos comprender. Entonces nosotros no necesitamos recapitulación de esto. Vean lo que dice, cito de nuevo a Alan Don. Dice: Jesús evitó el 7º mandamiento en su refutación de la inclinación de los fariseos hacia el divorcio, y subrayó la permanente moralidad del matrimonio tal como la instituyó en la creación. El 7º mandamiento, o sea, no cometerás adulterio, no ordena el matrimonio, sino que da por sentada su existencia y lo protege. No nació por mandamiento de Dios, no nació por mandamiento de Dios, sino por acción como ordenanza de la creación. Eso es lo que está hablando acerca del matrimonio. Tenemos toda la razón de creer que Jesús consideró la ordenanza de la creación del día de reposo con la misma integridad perdurable del matrimonio. Ahora, en palabras sencillas, ¿qué es lo que está diciendo aquí este teólogo Alan Don? Bueno, lo que él está diciendo es que el Señor Jesucristo hubiese podido citar el 7º mandamiento cuando los fariseos le hablaron acerca del divorcio. Y Dios les hubiese dado una aplicación directa del no cometerás adulterio. Recuerden que la actitud de estos fariseos era: ya no la quiero, le doy carta de repudio, ya no es mi mujer. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús fue al principio, a la ordenanza de la creación. Ahora, no todas las ordenanzas de la creación son ley moral. Por ejemplo, el matrimonio no es una ley moral, pero es una ordenanza de la creación que sigue vigente. ¿Por qué no es una ley moral? Porque si no, obligaría que cada uno de nosotros nos casemos. Pero la Biblia dice que
Hay aquellos a los que Dios les dio un don para no casarse, para estar en soltería. Pero son casos en donde hay un don de Dios de por medio, pero no es una ley moral. Pero sin embargo es una ley de la creación que sigue vigente al día de hoy. Bueno, de la misma manera nosotros entendemos entonces que el día de reposo no solamente es una ley de la creación que sigue obligando a todo hombre, sino que además es una ley moral porque proviene de la acción misma de Dios y de su discurso. Esto, mis hermanos, no es una ley ceremonial, es una ley moral. Y esta ley, este cuarto mandamiento, está también escrito en el corazón de todo hombre. Como dice Romanos 2:15, que la obra de la ley está escrita en el corazón de todos. Este cuarto mandamiento está ahí. Que el pecado nos haya nublado es una cosa. Que nos haya distorsionado la imagen de Dios en nosotros es una cosa. Pero el mandamiento sigue estando vigente. Para recapitular, ¿a qué nos referimos por ley moral? Porque eso lo vimos ya hace mucho tiempo. Debemos entender que la ley moral es de carácter permanente y es aquella ley que demanda que todo hombre, en todo tiempo y lugar, debe sujetarse a esta ley. Además, la ley moral es un reflejo del carácter mismo de Dios y por ello obliga a toda la humanidad, puesto que ha sido creada conforme a su imagen y semejanza. Dios reposó el séptimo día. Nosotros, creados a imagen y semejanza, debemos reposar al séptimo día. Entonces, si nosotros entendemos esto, hermanos, vamos claramente a captar que el cuarto mandamiento es parte de la ley moral, por medio de la acción divina de Dios y de su palabra. Ahora, recordemos Santiago. Santiago nos dice en el capítulo 2 que si nosotros transgredimos uno solo de los mandamientos, nos hacemos culpables de todos. Y nosotros cuando estudiamos Santiago vimos que la ley a la que Santiago se está refiriendo es a los 10 mandamientos, porque de hecho cita algunos mandamientos. Bueno, este cuarto mandamiento estaba dentro de ese decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Pero la Biblia también nos muestra una vez más a nosotros que esto es una ley moral. Levítico 19, versículos del 1 al 3. Perdón. Y Levítico 19, como muchos estudiosos observan, se puede decir que es un comentario aplicativo a los 10 mandamientos. Y eso con razón. Si usted lee todo Levítico 19 va a darse cuenta que ahí está la aplicación de cada uno de los 10 mandamientos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová. Este mandamiento tiene el propósito de santificarnos, de consagrarnos a Dios, de ser imitadores de Él como hijos amados, como dice en Efesios 5. Versículo 3, vemos citado el quinto mandamiento: cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre. Es una aplicación del quinto mandamiento. Y ahí mismo dice: y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y como le digo, usted podrá leer eso después y va a darse cuenta que hay una aplicación para cada uno de los 10 mandamientos ahí en Levítico 19. Voy a citarlo rápidamente. Bueno, ya vimos que está el quinto, está el cuarto. Vemos en el versículo 4 el primer mandamiento: no os volveréis a los ídolos. En el mismo versículo 4, una aplicación del segundo mandamiento: ni haréis para vosotros dioses de fundición. O sea, adorar a Dios como es, no hacer imagen ni semejanza. También vemos en el versículo 11: no hurtaréis y no engañaréis. Ya está hablando allí de los mandamientos octavo y noveno. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Vemos ahí no transgredir el tercer mandamiento. Y ahí usted podrá ver muchas más cosas. Eso es un comentario a la ley de Dios. Y aquí está una vez más, y de hecho lo repite, más adelante vuelvo a hablar
de los días de reposo. Pero hay un pasaje aún más claro. Marcos 2, versículo 27. Hace poquito tuvimos la memorización de este pasaje. Yo voy a citar para ustedes la versión de la Biblia de las Américas. Marcos 2, 27. Este de Jesús. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Aquí no está diciendo Jesús, el día de reposo se hizo para el pueblo de Israel. No, dice claramente, de manera genérica, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Volveremos en otras lecciones a este versículo, y probablemente en el versículo 28 también. Entonces, mis hermanos, una vez que hemos visto y comprendido por la Escritura que el origen del cuarto mandamiento no está en la promulgación de la ley en el Sinaí, sino que fue instituido en la creación misma y por acción divina y normativa de Dios, nosotros vamos a entender más fácilmente por qué entonces los apóstoles del Señor, los discípulos, siguieron guardando el día del Señor, que en la Biblia nosotros vemos que es ya no el séptimo día, sino el primer día de la semana. Y vamos a ver en otras lecciones más adelante el cambio de este día, por qué ahora es domingo y por qué no sábado. Eso lo vamos a ver en otras lecciones o en otra lección. Pero lo cierto es que nosotros vemos en la Escritura que los discípulos guardaron un día entre 7 y fue el primer día de la semana, que fue conocido como el día del Señor. ¿Por qué lo guardaron? Bueno, porque ellos entendían que el día de reposo es ley moral de Dios que tiene que seguir vigente. Como les digo, si alguien tiene dudas del por qué domingo, vamos a verlo en otra lección y espero que quede claro. Pero en Hechos 27 dice que reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan. A eso lo que se está refiriendo el partimiento del pan es la comunión, la cena del Señor. Pablo les enseñaba, decía también. O sea, Pablo tenía el propósito de ir al primer día de la semana, el día en que la iglesia del Señor se reunía para la adoración corporativa a Dios. Ellos siguieron guardando este mandamiento ahora, ya no el sábado, sino el día del Señor, porque el fundamento del mandamiento no está en el día específico en particular, sino en la proporción, un día entre 7. Y por eso vamos a ver después el cambio. Y aún, hermanos, esto es algo que está en nuestra propia confesión de fe. Y por eso yo animo constantemente a que escudriñemos la Escritura y que también nos apoyemos con nuestra confesión, porque eso es un gran manual que nos instruye a nosotros en las cosas básicas que la Biblia enseña. Vean lo que dice la confesión de fe en el capítulo 22 acerca de la adoración religiosa y del día de reposo. Así como es la ley de la naturaleza, eso fue lo que acabamos de ver, como es una ordenanza de la creación. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración, así en su palabra, por un mandamiento positivo. Esto es un mandamiento positivo, significa un mandamiento específico, como el que él dio en Éxodo 20, que recapituló. Positivo, y vean, la confesión lo reconoce, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. Esto es lo que Dios ha estipulado, y habiendo visto esto, entonces es mi oración al Señor que las próximas lecciones podamos ver con mayor amplitud y también con más gozo y regocijo el día del Señor. Y traigo para ustedes un pequeño cuadrito que hace una relación entre los primeros 4 mandamientos. En el primer mandamiento nosotros vimos, no sé si se observa bien allí, en el primer mandamiento, ¿a quién debemos adorar? Y eso nos lleva al segundo mandamiento, ¿cómo debemos adorar?
El segundo mandamiento nos dirige al tercero. ¿Cuál es nuestra actitud en la adoración? Y el tercer mandamiento nos lleva al cuarto. ¿Cuál es el día especial que Dios ha apartado y consagrado para él? Y el cuarto mandamiento nos devuelve al primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque cuando la iglesia del Señor se reúne en el día del Señor, uno de los propósitos, y que probablemente veremos también más adelante, es dar testimonio al mundo de que la iglesia del Señor le tiene a Él como su único Dios y que nosotros reposamos de todas nuestras obras para dedicarnos a una adoración exclusiva a Él. Alguien dijo que este cuarto mandamiento será la puerta cerrada para muchos frente a las puertas del cielo, porque no reconocieron a Dios verdaderamente como su Dios y no estuvieron dispuestos a entregarle un día entre 7. Y eso es algo insignificante, un día entre 7. Vamos a llegar hasta aquí.